Conferencia del ciclo de la Comisión Diocesana para el Diálogo, Fe y Cultura. El ciclo, como saben ustedes, es el reto de la inteligencia artificial. Y seguro que muchos de vosotros pensarían que el ingeniero de telecomunicaciones, bueno, ahí pone sacerdote, ya es evidente que la ciencia no está reñida con la fe. Bueno, Antonio es ya de la casa porque en el 10º aniversario de esta comisión colaboró haciendo una presentación cuando él todavía era estudiante de telecomunicaciones. Bueno, es natural de Villena, es Antonio Martínez García, natural de Villena, como don Ginés, el director de la comisión, y estudió en Villena. Hizo el doctorado en Elche, en la UMH, premio extraordinario de doctorado, y me dijo que no cansase mucho, entonces voy a ir pasando cosas. Cuando terminó, fue profesor del Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante, el de Benalúa. Luego entró en el seminario y ha estado en diversas parroquias, en Nuestra Señora del Carmen de Elche, como diácono. Ahí le encargaron ser director del Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud y estuvo reorganizando y dando vida a la Asociación Diocesana Jaire para la animación del tiempo libre, para formar a jóvenes para actividades del tiempo libre. También empezó a llevar la pastoral del Colegio Diocesano San Juan Bautista de Alicante. Después lo destinaron a la parroquia de la Asunción de Villajoyosa y tras ordenarse en el 2019, justo nada más ordenarse, que fue diciembre, como todos saben, hubo un confinamiento y él con ganas de estrenar su sacerdocio y entonces, como estuvo como técnico de investigación de CSIC, de detección de terremotos, pues él no se podía estar quieto y organizó el sínodo de jóvenes, un sínodo diocesano de jóvenes por desde su casa, ¿no? Después le nombraron director de la pastoral diocesana del secretariado de pastoral universitaria y dejó, tras la JMJ de Lisboa, dejó la pastoral de infancia y juventud y se dedica ahora a la pastoral universitaria, que como saben Alicante tiene de las pocas capillas en la universidad pública que se conservan, y luego también una cátedra de teología, ¿no?, en la universidad, en la cual él da clases. Bueno, actualmente no he dicho que está de párroco en la Inmaculada de San Vicente del Raspey, aquí hay media parroquia. Y luego, entre otras cosas, también colaboró durante la pastoral universitaria en la radio y bueno, es una persona polifacética. Si se acerca seguro que lo involucra y saca algo. Bueno, pues un aplauso a Antonio. Bueno, muchas gracias Carmen por la presentación y también por la invitación a la comisión. A Carmen se le olvida decir lo más importante, y es que nos conocemos desde hace muchos años y somos amigos y hemos compartido muchas cosas juntos. Le iba a decir que lo conocí con pelo. Sí. La inteligencia artificial todavía no me lo ha devuelto. Bueno, pues ciertamente para mí es un honor estar aquí esta tarde y también es un reto personal, ¿no? Porque, bueno, todos los que estuvisteis la semana pasada en la ponencia de Nuria Oliver, pues vimos, ¿no?, la importancia del tema que nos reúne en esta tarde y también el nivel que la conferencia nos propuso para el reto personal
mío y también para la comisión como punto y espacio de reflexión sobre el mundo actual y más concretamente en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco os hago así un resumen general de lo que voy a hablar y veréis que son como muchas cosas, parece inconexas, pero al final tienen un sentido, ¿no? Y voy a hacer una pequeña explicación de lo que es la inteligencia humana. Ana, el primer día que nos reunimos en la comisión me preguntó, ¿pero la inteligencia artificial es inteligencia? Voy a intentar responderte a esa pregunta. Y voy a hacer una pequeña comparativa, ¿no?, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Luego voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no?, es decir, por qué y cómo, ¿no?, las máquinas ya no ganan al póker, que fue un poco como la pregunta, ¿no?, que se nos quedó la semana pasada en el tintero. Y luego voy a hacer una pequeña aportación personal, ¿no?, es decir, ¿qué palabra tiene la Iglesia dentro del campo de la inteligencia artificial? Porque la Iglesia puede recibir, ¿no?, como tantos otros organismos, aportes para mejorar eficiencias, para ser más creativos en el campo de la evangelización. Pero ¿qué le podemos decir nosotros a la inteligencia artificial? Yo creo que también es algo importante, ¿no? Y ayer, pues, hablando con el capellán de Rabasa, que también está aquí, que también es ingeniero y podría estar aquí en este lugar igual que estoy yo, pues salía, ¿no?, también esa pregunta y quizá esa conveniencia, ¿no?, de crear una inteligencia artificial cristiana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues vamos a comenzar viendo, ¿no?, lo que es la inteligencia humana, ¿no? Y para que veáis que tampoco me asusta mucho, he utilizado mucho las herramientas de inteligencia artificial para preparar esta presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque como todo el mundo, me gusta aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una buena noticia, ¿no? Tenemos una herramienta que nos ayuda a caminar rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante, ¿no? La inteligencia humana es un término complejo que se refiere a la capacidad única de los seres humanos para adquirir, comprender, procesar y aplicar conocimientos y habilidades de una manera efectiva en una variedad de contextos. Esta capacidad engloba una amplia gama de aspectos cognitivos, emocionales, sociales, que nos permite adaptarnos al entorno, resolver problemas, tomar decisiones, aprender de la experiencia, comunicar, tener memoria y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, fijaros que ya el hecho solo de que queramos abordar un tema sobre la inteligencia ya nos abre un gran campo, ¿no?, y nos abre una gran dificultad. Tenéis delante una definición de inteligencia, ¿no?, que continúa. Es importante destacar que la inteligencia humana es extremadamente compleja y multifacética y no se puede reducir a una sola medida o característica. Además, la comprensión y la definición de la inteligencia humana pueden variar según teorías y enfoques psicológicos y filosóficos, ¿no? Pero fijaros que estamos ya ante un campo difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a computabilizar todo esto? ¿Cómo vamos a llevar a que un ordenador o que una máquina pues asuma, ¿no?, toda esta complejidad, ¿no? Ciertamente estamos como muy en ciernes, ¿no? Estamos muy en ciernes. Algunos andan muy asustados con la inteligencia artificial y lo decía antes que me han hecho una pregunta, digo, pues estamos como un niño que empieza a gatear, ¿no? No pensemos que estamos mucho más avanzados, ¿eh? Es decir, esto es una criatura que acaba de nacer, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene que desarrollarse mucho. Si nosotros tuviésemos que dar, y esto es importante que hagamos este ejercicio, tuviésemos que dar una definición de inteligencia a nivel personal, si yo antes de daros la definición os hubiera preguntado, decidme qué es la inteligencia, seguramente todos, porque nos pasa a mí también, además mis parroquianos esto sí que lo saben, ¿no? Yo de vez en cuando les hago alguna pregunta de ver, ¿qué significa la paz? Y bueno, se lo preguntas a los niños o se lo preguntas a los mayores y utilizamos mucho el término, pero nos cuesta definirlo. Pues algo que nos cuesta definirlo, también nos va a costar mucho entrar en la profundidad de tener que imitarlo, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial está imitando la inteligencia humana. Entonces, tenemos que saber muy bien qué es la inteligencia humana para poder imitar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, para que la inteligencia artificial imite bien a esta inteligencia, ¿no? Entonces, por tanto, estamos ante un mare magnum de cosas, ¿no? ¿Qué implica la inteligencia? Pues implica el pensamiento y el razonamiento, es decir, nosotros podemos pensar,
podemos tener razonamientos, nos enfadamos y discutimos, ¿no? Y entonces intentamos convencer al otro. Es decir, y esos razonamientos, pues ciertamente pues los podemos explicar, ¿no? La memoria, tenemos capacidad de recordar. Y para el ser humano hay una capacidad muy importante relacionada con la memoria, que es el olvido. Podemos olvidar. La inteligencia artificial todavía no sé si puede olvidar, ¿no? Porque lo que el planteamiento es coger datos, coger datos, coger datos, coger datos, ¿no? Nosotros, sin embargo, hay cosas que se nos olvidan, ¿no? Y nos lo vuelven a contar. A mí me cuentan un chiste 5 veces y me lo 5 veces porque no me acuerdo, ¿no? Y eso es una virtud, ¿no? Es decir, el poder de la memoria y del olvido. El aprendizaje, ¿no? La capacidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades, y eso es algo que ya las máquinas comienzan a hacer, ¿no? Comienzan a aprender, y ahora veremos un ejemplo muy concreto. La creatividad. Estos días atrás me salía en Instagram un vídeo de un artista que sigo, ¿no? Y además, no sé por qué se puso a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Y él decía, la inteligencia artificial jamás podrá crear una obra de arte, ¿no? Dice, podrá hacer un cuadro mejor que los míos, podrá ser más eficiente que yo, ¿no? Es decir, pero la inteligencia artificial, dice, nunca tendrá resaca, ¿no? Es como decir, nunca va a tener unas experiencias humanas profundas, y todos pues sabemos, ¿no?, que pues en la creación, ¿no?, de las obras de artes hay una catarsis, ¿no? A veces los mejores autores de novelas, los mejores pintores, en su peor momento han sacado la mejor obra, ¿no? Y entonces, esa contradicción humana, no sabemos si la máquina alguna vez podrá llegar a replicarla, ¿no? Y estas cosas son importantes, ¿no? Pero la inteligencia humana, ¿qué es? La capacidad de adaptarse, ¿no? Es decir, pues aquí hay personas que hoy están viviendo aquí, mañana estarán viviendo en otro lugar y son capaces, ¿no?, de adaptarse a muchas situaciones, a muchos pensamientos, ¿no? Es decir, sacar comparaciones, todo ese tipo de cosas. La inteligencia artificial las puede replicar, ¿no? Pero es decir, esa capacidad de adaptabilidad, la capacidad de comunicar, esta mañana, pues hablando, ¿no? Pues claro, la gente lee tu nombre en los sitios y te pregunta de qué vas a hablar, ¿no? Y decía, pues mira, he visto una noticia de un pinganillo que te lo pones y ya te traduce automáticamente, ¿no? Es decir, pues hay muchos avances que ciertamente la inteligencia artificial ya nos está dando, ¿no? La capacidad de comunicarnos, de transportarle al otro lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos. El tema de la emoción, es decir, nosotros podemos experimentar las emociones. La inteligencia artificial pues hay un área de investigación, ¿no?, que es computabilizar las emociones. Y es como decir, darle un numerito a lo que sientes y darle muchas escalas, pero al final estás sintiendo, no estás sintiendo porque no tiene esa capacidad. Y la empatía, ¿no? Es decir, en la capacidad, ¿no? Esto, pues la gran filósofa Edith Stein, ¿no?, que dedicó su tesis doctoral a eso, esa capacidad de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Es decir, y hacer nuestros los sentimientos, el pensamiento, la evolución personal, ¿no? Son temas que engloban la inteligencia humana. Y luego hay un tema, pues, estrella, ¿no?, que es decir, la conciencia. Nosotros somos capaces de tener conciencia de nosotros mismos y también de nuestro entorno, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El tema de la conciencia. El domingo estaba en Benidorm. Si de vez en cuando me voy por las ramas, no preocuparos que luego vuelvo al tema, ¿eh? Que tiene que ver con lo que voy a contar. El domingo estaba en Benidorm, ¿no? Y me han pedido que sea padrino de un niño recién nacido, cosa que me hace mucha ilusión, ¿no? Y a la madrina le dijeron el domingo que iba a ser la madrina, ¿no? Entonces, a ella le gusta mucho jugar y empezó a picarme con el tema de quién va a ser el mejor padrino, si el padrino o la madrina, ¿no? Y yo dije, pues ahora el niño no se entera, ¿no? Y es cierto, él no tiene la capacidad todavía, ¿no?, de tener esa conciencia. Ella me dijo, ya, pero esto que hacemos hoy ya se le queda grabado en el subconsciente. Entonces, lo digo porque, es decir, ciertamente, ¿no? Es decir, el tema de tener conciencia, que es como el gran sueño de la inteligencia artificial, de lo cual estamos muy, 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 muy alejados, y dudo que alguna vez lleguemos a ese término. El tema de la conciencia es el tema estrella, ¿no? Y ese abre la puerta a todo el mundo de la ética y todo ese tipo de cosas que
que no vamos a abordar ahora porque creo que le tocará en la próxima ponencia a Domingo, ¿no? Entonces, el tema de la conciencia. ¿Y qué es la inteligencia artificial? ¿Vale? Hemos visto lo que es la inteligencia humana, vamos a ver qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el área de la informática y la ingeniería que se ocupa del desarrollo de sistemas y programas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial, nosotros también lo podemos hacer, ¿vale? Y eso es también importante que lo sepamos, ¿no? Es decir, de hecho, la inteligencia artificial trata de imitarnos, ¿no? Es la imitación que estamos creando los seres humanos de nosotros mismos, ¿no? Y esta tarea puede incluir el reconocimiento de patrones, toma de decisiones, procesamiento del lenguaje natural, la percepción visual, el aprendizaje, la resolución de problemas, es decir, muchas cosas que los seres humanos hacen y que hasta ahora eran exclusivos de nosotros, ahora lo pueden hacer también las máquinas dándoles nosotros una serie de pautas. Y eso es importante, y también pues veremos, ¿no?, cómo pues, esas pautas que nosotros le estamos dando pueden incluso ser más rápidas que nosotros, y como decía antes, incluso hacernos ganar tiempo, ¿no? La inteligencia se basa en la idea de simular el funcionamiento del cerebro humano mediante algoritmos y modelos matemáticos, permitiendo a las máquinas que puedan aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, realizar tareas automáticas. Pues vemos como hay pues, un gran campo, ¿no? Aquí sería muy interesante que Ana pues, un día nos diera también una charla, ¿no?, de cómo funciona el cerebro para que nosotros intentemos imitarlo un poco mejor, ¿no? Y ahora veremos cómo el tema de las distintas disciplinas en la investigación son muy importantes. Entonces me puse a hablar con ChatGPT, porque como que sin confundirnos, ¿no?, es decir, sé que no tiene alma ni espíritu, pero le pregunto, oye, ¿tú tienes conciencia de ser inteligente? Dice, como inteligencia artificial desarrollada por la empresa tal, no tengo conciencia, autoconciencia ni inteligencia en el sentido humano. Dice, aunque puedo hacer muchas tareas, ¿no? Dice, mi inteligencia se limita a la capacidad de procesar y generar texto en función de patrones, ¿no? Esto es ChatGPT como un chatbot, pero es decir, hay otras herramientas que pues, hacen dibujos, que hacen vídeos y otras muchas cosas, ¿no? Es decir, pues, como inteligencia, pues no tengo esa inteligencia de la que tú me estás diciendo, ¿no? Otra herramienta se llama Lucía, esta es como digamos, guardáis un número de teléfono y tenéis ahí un asistente personal para hacerle preguntas, ¿no? Y también es muy interesante, ¿no? Y le pregunté a Lucía, hola, Lucía. Y me preguntó, hola Antonio, ¿cómo estás? ¿No? Fijaros que podemos, y este es un riesgo, ¿no? Es que podemos pensar que realmente hay alguien detrás que nos está hablando, ¿vale? Es un ordenador, o sea, una máquina que nos trata con mucha cortesía, y si nos sentimos solos, pues a lo mejor hasta nos puede dar como una dosis de cariño, ¿no? Pero lo podemos interpretar así, pero que es mentira, ¿eh? Pero puede generarnos dependencia, ¿no? Le podemos preguntar todos los días que nos cuente una historia o lo que sea, ¿no? Y yo le contesto, ¿no? Es decir, le sigo el juego. Muy bien, ¿y tú? Me alegra mucho escuchar, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte hoy? Y le digo, sí. Claro, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? Digo, ¿tú tienes conciencia? Y dice, claro que sí. Tengo conciencia en el sentido de que puedo procesar información y responder a tus preguntas lo mejor posible. ¿Hay algo específico en lo que necesitas hoy? Y digo, muy interesante, gracias, ¿no? Entonces ella muy amablemente me dice, de nada, Antonio, si necesitas algo más, no dudes en preguntar. Aquí estoy para ayudarte, ¿no? Entonces, podemos dialogar con la máquina y parece que estamos dialogando con una persona, ¿no? Entonces, son aspectos inteligentes, ¿no? Entonces, seguido, ¿no? Pues se me ocurrió la siguiente pregunta, digo, ¿qué es para ti la conciencia? ¿No? Es decir, porque Lucía me ha dicho que sí tiene conciencia, ¿no? Y entonces dice, la conciencia es la capacidad de percibir, comprender, tener percepción de uno mismo, ¿no? Entonces, tener percepción de uno mismo, ¿no? Yo estoy en el mundo, ¿no? Y a veces esa es una pregunta o como un descubrimiento que hacemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Estoy en el mundo. Y digo, ¿tú cómo procesas la moralidad? ¿No? Porque ella me habla de los aspectos psicológicos, de psicología. Dice, como asistente virtual, mi programación se basa en seguir pautas éticas y morales de los desarrolladores y expertos de inteligencia artificial. Mi objetivo es proporcionar información precisa, útil, ¿no?
Digo, entonces yo le digo, como le afirmo, ¿no? Digo, entonces tú no tienes conciencia. Correcto. Entonces, fijaros cómo en pocas palabras le he llevado una contradicción, ¿no? Porque primero me ha dicho que sí que tiene y al final me ha reconocido que no tiene, ¿no? Pero es muy interesante los aspectos que aparecen aquí, porque quien verdaderamente tiene el poder es el pensamiento, ¿no? El pensamiento humano, la filosofía que hay detrás. Esto es un campo muy interesante. Es decir, las corrientes filosóficas se pueden impregnar aquí, ¿no? Entonces podemos conducir el pensamiento de la humanidad también. Y este es un campo que a veces también a lo mejor no somos tan conscientes, ¿no? Es decir, nos sorprende ver las herramientas, nos sorprende ver los resultados, pero el pensamiento que hay detrás, pues a veces se nos escapa, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder? El que es capaz de pensar. Y ahora voy a hacer como un excursus así, abro un paréntesis y lo cierro. Quien sepa mucha filosofía está salvado, ¿no? Entre comillas. Curiosamente, la filosofía va fuera de los institutos. Cierro paréntesis. Sí. Aquí tenemos, ¿no? Pues algunas de las noticias más sonoras de los últimos tiempos. Yo sé que Pablo, que es de ciencias, se habrá sentido interpelado por lo último que he dicho, pero es importante, ¿no? Es decir, la filosofía verdaderamente está detrás de toda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quien no conozca la filosofía, pues seguramente se asuste mucho porque es como un campo, volver a la caverna de Platón, ¿no? Es como, no sabemos de qué nos están hablando. Entonces, noticias, ¿no? Que salen titulares constantemente, ¿no? Es decir, cientos de miles en los últimos meses, ¿no? La inteligencia artificial empieza a pensar, ¿no? Y nos muestran pues esas imágenes tan impactantes. El creador de ChatGPT vuelve a hablar de los peligros de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, fijaros cómo a la vez que vamos creando un pensamiento positivo hacia las herramientas, también se está difundiendo una cierta tendencia apocalíptica de lo que nos viene, ¿no? Es decir, podemos tener miedo a todo esto, ¿no? Y es muy importante que tengamos los pies en la tierra, ¿no? La amenaza de Sora, de la IA, que genera vídeos, ¿no? Es decir, es algo espectacular. No sé si habéis visto los últimos vídeos que ha generado Sora, que parecen súper reales, ¿no? Es unas imágenes espectaculares, ¿no? Pero, claro, es decir, poner en riesgo ciertas cosas, trabajos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo estamos ante una amenaza, ¿no? Tenemos una gran herramienta que depende del uso que nosotros le demos, podremos crecer en conjunto o no. Entonces, la suplantación de identidades que nos comentaba la semana pasada Nuria Oliver y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, estamos aquí en este punto, en este momento, ¿no? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a entrar un poco en el mundo, ¿no? Hemos dicho que la inteligencia artificial busca imitar la inteligencia humana. Hemos visto que es algo muy complejo, la inteligencia humana, pero vamos a ver cómo se acerca la inteligencia artificial a la humana, ¿no? Utilizando algoritmos, modelos matemáticos, técnicas de procesamiento de datos para crear sistemas que pueden realizar tareas de manera autónoma y adaptarse en diferentes situaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos como he intentado simular, ¿vale? La parte del software. Todas estas imágenes me las crea, ¿no? El Canva tiene también un generador de inteligencia artificial. Entonces, créame cómo sería el cerebro de una inteligencia artificial, ¿no? Que hace estos dibujos. Curiosamente, al muñeco me lo ha dibujado sin pierna, ¿no? Es como decir, bueno, me dio mucha alegría que saliese así. Como decir, todavía no es muy perfecto, ¿no? Los algoritmos matemáticos, ¿no? Es decir, pues todas esas formas de pensar que hay detrás y pues que se asienta, ¿no? en el chip. Entonces sería como un poco el esquema, ¿no? Pues le pedí que me hiciese un vídeo, como tengo aquí el PDF no se ve el vídeo, ¿no? Pero básicamente esta es la imagen que le dije, genera un vídeo con esta definición, ¿no? Entonces fijaros que ahí salen pues como grandes espacios de memoria, de procesación, ¿no? Es decir, un poco antiguados, pero bueno, y ahí pues medio hombres, medio cosas, ¿no? Es decir, un poco cyborg todo eso, ¿no? Entonces, la imagen también nos puede ayudar a entender qué
es un proceso complejo y que no es todo oro lo que reluce, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sobre todo es un área de la informática interdisciplinar, ¿no? Pues tenemos una evolución histórica en los últimos años, desde mediados del siglo XX, con el avance de la informática, también pues esos planteamientos y los primeros avances de inteligencia artificial. Estamos en el campo de la inteligencia artificial específica, es decir, ¿qué significa? Que de momento la inteligencia artificial responde y resuelve problemas, entre comillas, cerrados, es decir, pueden ser muy amplios, pueden ser muy complejos, pero digamos, los acotamos, entonces estamos en un amplio cerrado, ¿no? La inteligencia artificial en general sería pues esa parte ya de poder decir, está imitando totalmente un hombre, y la inteligencia metahumana o sobrehumana, o depende de los términos, es como decir, ya la inteligencia artificial está por encima de nosotros, ¿no? Entonces, pero estamos, como decía antes, ante un niño que comienza a gatear, es decir, que de vez en cuando se tropieza, se cae y se hace daño, ¿no? Entonces, hemos visto lo que era la inteligencia humana, pues, ¿qué es lo que tenemos que procesar? Es decir, pues los aspectos de la enseñanza, de la educación, ¿no? La pedagogía, que lo podemos, es decir, cómo aprenden los seres humanos, ¿no? Hay que, en definitiva, es ir haciéndonos preguntas para ir desarrollando esas preguntas e implementándolas, ¿no? ¿Cómo aprenden los seres humanos? ¿Cómo enseñan? ¿Cómo se comunican? Entonces, dependiendo de la respuesta que nosotros le vamos dando, podemos ir creando algoritmos matemáticos, es decir, fórmulas matemáticas que hacen lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y vamos implementando, ¿no? El tema de la neurociencia, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro? Pues el último, digamos, eslabón del mundo del hardware, pues está como intentando basarse en el funcionamiento de la neurona. Más o menos podríamos decir que sabemos cómo funciona la neurona, pero a medida que avanza la ciencia, pues vamos viendo aspectos de esos funcionamientos que a lo mejor hasta ahora no conocíamos y podemos intentar ir replicándolos. Entonces, fijaros cómo es un complejo, es un sistema muy complicado, pero cada vez que avanza una parte podemos conseguir que avancen las otras, ¿no? Y se va retroalimentando, ¿no? Entonces hay una gran necesidad de interdisciplinaridad, ¿no? El campo concreto de la aplicación, ¿no? Es decir, y luego es decir, todo esto que estamos desarrollando, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿No? Y lo vamos a utilizar pues en el campo de la medicina, de la informática, del cultivo, de lo que entre comillas nos dé un poco la gana, ¿no? Pues es necesario para este avance que se está dando, y ¿por qué avanzamos tan rápido? Porque se está dando pues, ese campo de la interdisciplinariedad, es decir, no solo son los matemáticos los que desarrollan el pensamiento, no son solo los que fabrican elementos o máquinas los que están avanzando, sino que se va dando una retroalimentación, ¿no? Es decir, a medida que la máquina es más potente y el algoritmo es mejor, se avanza. Y como tenemos un algoritmo mejor, podemos investigar para que la máquina sea más potente. Y como la máquina es más potente, podemos desarrollar unos algoritmos más difíciles. Entonces, hay una retroalimentación, no hay un diálogo constante que hace que ese avance vaya dándose, ¿no? Entonces, a medida que también esto se aplica en las ciencias humanas, a medida que conocemos más al ser humano, podemos intentar imitarlo mucho mejor, ¿no? Entonces, y no es casualidad que, digamos, como el que se considera padre de la inteligencia artificial, pues fuese un hombre interdisciplinar, ¿no? Es decir, no era solo un matemático, no era solo un filósofo, ¿no? Fijaros cómo tenía pues matemática, lógica, informática, teórica, criptógrafo, filósofo, biólogo, y curiosamente aparece lo de filósofo, como decía anteriormente, ¿no? Es decir, el pensamiento de la filosofía. Entonces, la inteligencia artificial, en definitiva, es un proceso de integración, ¿no? Que imita lo humano, ¿no? Entonces, tenemos como esos dos grandes campos que habitualmente se han hablado, ¿no? Que es el hardware y el software, ¿no? Es decir, la parte física, la parte que podríamos llamar intelectual de las máquinas, ¿no? Que tratan de imitar, pues, como decía antes,
sé que si hay algún experto igual esto me lo puede rebatir, pero para que lo entendamos todos, ¿vale? Que intenta imitar el funcionamiento de las neuronas, el pensamiento humano que se pasa a fórmulas matemáticas, ¿no? Y luego pues el procesamiento de las neuronas que va pues, a través de la fabricación, ¿no? de elementos físicos. Y al final pues tenemos aparatos, ¿vale? Que hacen lo que nosotros queremos, ¿no? Una Alexa, un móvil, ese tipo de cosas, ¿no? Que al final se va complementando. Entonces, en la parte del hardware y del software, pues tenemos, como decía antes, pues lo que son las GPU, las TPUs, es decir, dependiendo de lo que queramos procesar, de los datos que nosotros queramos hacer, pues vamos a incentivar más pues una parte del físico, de la parte del software, sobre todo con el tema de los algoritmos, las teorías de juegos, ¿no? Es decir, que ahora veremos una aplicación concreta, la optimización de resultados, ¿no? Y os decía antes, ¿no? La semana pasada Nuria Oliver decía en su ponencia que había en países de África gente trabajando, ¿no? para intentar mejorar los sesgos que se daban en los algoritmos, ¿no? Debido a que pues, como hay una experiencia contraída, ¿no? Y pues bueno, es decir, todos nosotros que estamos aquí trabajamos para ellos, en el sentido, ¿no? Es decir, cada vez que aceptamos una cookie, cada vez que hacemos una búsqueda, cada vez que entramos en el ChatGPT y ponemos unos prompts, es decir, estamos también facilitándole a la inteligencia artificial nuestra forma de pensar, nuestra forma de buscar, nuestra forma de trabajar. Entonces, es decir, el tema de los Big Data es como... Si estuviésemos dando una charla muy técnica, sería para un mundo aparte, ¿vale? Es decir, y luego el tema de las memorias que os decía antes, ¿no? Es decir, ¿dónde almacenamos todos esos gran cantidad de recursos, ¿no? Entonces, pues todo esto pues también tiene sus partes, como decía, más ocultas, ¿no? Y ese crecimiento conjunto pues, nos lleva pues, a lo que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Es decir, el viernes pasado, podríamos decir, fue como un día bonito para la inteligencia artificial, ¿no? Para los que les gusta mucho este mundo, ¿no? Es decir, apareció el último procesador de NVIDIA, ¿no? Y que es capaz de hacer una brutalidad de procesos. También apareció las imágenes de Sora, que son los vídeos esos que os decía. Tenemos pues actualizaciones constantes de ChatGPT, Gemini, que es como un ChatGPT de Google, que aunque estamos criticándolo mucho a la gente, pero ahí está, ¿no? Es decir, está empezando, ¿no? Y al final se va dando un crecimiento conjunto, ¿no? Se va dando un crecimiento conjunto. No solo avanza las aplicaciones que nosotros podemos usar, sino pues todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros podemos optimizar un proceso de fabricación, podemos optimizar un proceso de ejecución, eso luego lo podemos aplicar en nuestras máquinas que estamos trabajando. Entonces, como veis, es algo muy amplio, ¿no? Es algo como muy amplio, ¿no? El niño está empezando a tomar conciencia, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, salvando la distancia, ¿no? Vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Vamos a jugar al póker. ¿Cómo definiríais el póker? Y así me gusta que así descanso yo un poco de hablar y habléis vosotros. ¿Qué es para vosotros el póker? Un juego de pillos. Un juego de pillos, ¿vale? Intentar engañar a alguien. Un juego de intentar engañar a otro. Y ganar dinero. Ganar dinero, ¿vale? Es decir, más cosas. También está el azar, muy importante. Para mí algo desconocido. Para quien nunca ha jugado al póker es algo desconocido. Pero bueno, ¿habrás jugado alguna vez a piedra, papel y tijera a lo mejor? ¿O habéis jugado alguna vez a los chinos o las canicas? Hay una serie de reglas, ¿no? Es decir, aparentemente es un sistema complejo que implica a lo humano, ¿no? Todos pensamos que las personas también tienen un gran componente psicológico, ¿no? Entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Desde el 2017 la inteligencia artificial es capaz de vencer al póker a los seres humanos, y desde el 2022, perdón, sacaron un nuevo algoritmo que ahora vamos a estudiar un poco aquí, y yo sé que sabéis todos muchas matemáticas, que vamos a estudiar, ¿no? Es decir, que siempre gana, ¿vale? Entonces, fijaros
yo creo que una parte importante de jugar al póker es divertirse, ¿no? Nadie quiere ir a una final de Champions contra el Real Madrid porque siempre gana el Madrid, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a jugar al póker con una máquina que siempre nos va a ganar, ¿no? Es decir, la parte de la gratuidad se pierde, ¿vale? Porque ya tenemos a alguien que siempre nos va a ganar. Esto es importante, ¿no? Que también vayamos entrando en esa reflexión de sí, la inteligencia artificial está muy bien, nos ayuda mucho, pero, ¿cómo decir? Que no nos quite lo nuestro, ¿no? Es decir, al final, un viernes por la noche jugando con los amigos al póker es muy divertido, ¿no? O otro tipo de cosas así de ese tipo, ¿no? Se ha generado, ¿no?, una inteligencia que gana el póker a los seres humanos, ¿no? Y dice que una inteligencia ha batido a los profesionales del póker, rozando el 100% de victorias en más de 120.000 partidas, ¿vale? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Vale? Han simplificado un poco el problema. Para la máquina no hay psicología, una parte de la psicología desaparece. Pero ¿cómo podemos decir? Pero hacemos faroles, ¿no? Nosotros, entre comillas, estamos ahí, ya, pero al final nosotros actuamos de una manera determinada y eso se puede, digamos, estudiar y pasar a, ahora veremos cómo, ¿no? Se elimina la competencia social en el sentido no de competición, sino de decir, lo que os decía, ¿no?, de ese momento de disfrutar, aunque sea perdiendo, ¿no? Y la alegría de haberle ganado a los amigos sabiendo que a lo mejor a la semana que viene pierdes, ¿no? Es decir, ese aspecto de relación humana desaparece, ¿no? Porque al final es un problema matemático, es un problema matemático. La inteligencia artificial, en este caso, en esta noticia, sacrifica la psicología del juego, es decir, la psicología juega un papel importante en el póker para los seres humanos, para la máquina no. Y para la máquina no, ¿por qué? Porque al final lo que va a estudiar es, tú con estas cartas, en este momento determinado, has apostado tanto y yo ese dato me lo guardo. ¿Para qué? Para que cuando se vuelva a repetir, si lo tengo que hacer, voy a hacer lo que tú has hecho. Porque tú has ganado ahora o has perdido, ¿vale? Es decir, hay una estrategia de juego, ¿no? Y se pierde también, como decía, la competencia social, ¿no? Es un juego de social, ¿no? Donde se juega en grupo. Es decir, ahora ya no hace falta que haya un grupo, tú estás con el ordenador, lo dejas y juegas, ¿no? Y además de diversión, la competición, ¿no? Toda esa parte desaparece, como decía, es decir, al final ya no, esa parte ya no está, ¿no? Esa parte ya no está. Entonces, en la revista Science Advance podéis entrar y podéis descartar si queréis, ahí tenéis el artículo completo, ¿no?, que estudia completo este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Divide mucho la complejidad del problema y aplica el equilibrio de Nash y va acumulando experiencia. Vale, os voy a explicar qué es el equilibrio de Nash. Hace 20 años, además, pues fue 21, en el 2003, salió una película que se llama Una mente maravillosa. Sí. No sé si la habéis visto. Sí. Vale, pues ahí hay un momento en el que John Nash está en el bar viendo cómo sus amigos intentan ligar y entonces, entre comillas, hay una chica que es más guapa que el resto, entonces entran en una competición de a ver quién liga a la chica más guapa, ¿no? Entonces, en esa competición, él les dice que si hubierais ido cada uno a por una, todos habríais ligado, ¿no? Pero os habéis ido, entre comillas, a por lo más difícil y las otras que eran la posibilidad real que teníais se han enfadado porque a nadie le gusta ser el segundo plato. ¿Verdad? A nadie le gusta ser la segunda opción, ¿no? en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea esta resolución? Esto lo vamos a hacer para que pensemos también, ¿no? Es decir, para que veáis cómo se plantea el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues hay unas reglas del juego, ¿vale? Dentro de las reglas del juego del póker hay muchos tipos de formas de jugar al póker. Esto lo podéis llevar a hacer, si no conocéis el póker, pues hacéis un ejercicio de jugar al parchís o algún juego que conozcáis, ¿vale? Es decir, podéis extrapolar, ¿vale? Hay un número determinado de jugadores, ¿vale? Entonces, todo eso va haciendo que cambien las posibilidades
hay una cantidad de apuestas, es decir, no hay una apuesta infinita, ¿no? Es decir, venga, vamos a jugarnos 10 euros. Al final el que termina se lleva 60, ¿no? Es decir, no se van a pasar de ahí, entonces no puedes apostar infinito. Es decir, hay una serie de reglas. Entonces, si os dais cuenta, ¿es un problema difícil de resolver? Sí, pero está acotado, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Es decir, todavía estamos en esa inteligencia cerrada. ¿Qué sienten los jugadores del póker? Nos da igual, ¿vale? Nos da igual, no nos influye porque no estamos en ese problema. Entonces, lo que hace es el equilibrio de Nash. Aquí él se da cuenta de que los seres humanos no siempre eligen la mejor opción, porque a lo mejor hay una opción mejor para ti y entonces eres egoísta, ¿no? Entonces él resuelve lo que llaman el dilema del prisionero, ¿no? Imaginamos que Carmen y yo, que somos muy buenos amigos, nos vamos a robar esta noche al McDonald's la cena, ¿no? Y robamos allí las hamburguesas. Entonces viene la policía y nos mete en la cárcel, ¿no? Entonces, dependiendo de si los dos confesamos que hemos robado las hamburguesas, dependiendo de si ella responde, confiesa y yo me callo, o lo hacemos al revés, o los dos confesamos, la pena puede ser diferente. Entonces, hay una variable, ¿vale? Una variable que hace que no siempre elijamos la mejor opción, ¿vale? Entonces, si los dos guardamos silencio, ya ninguno de los dos confesamos, nos tocará un año de cárcel, ¿vale? Pero si uno de los dos confiesa y el otro guarda silencio, al que confiesa le tocan 20 años de cárcel y al otro nada. Entonces, es decir, el hecho de que yo ya no pueda estar en la cárcel es como un aliciente, ¿no? Y si los dos confesamos, pues estaremos los dos 5 años en la cárcel. Entonces, fijaros cómo, es decir, esto es un dilema, ¿no? ¿Qué haces? ¿Confiesas o no confiesas? ¿Vale? Entonces, lo que hace John Nash en su momento, pues hace un estudio matemático, ¿no? Es decir, de quién elegiría una cosa, quién elegiría otra, ¿no? Pues esto es como, este sistema tan sencillito, es como en el fondo, se va replicando constantemente en la partida de póker. Entonces, de los miles de millones de opciones, al final es ir cogiendo, pues ir guardando memoria de eso, ¿vale? Entonces, es un sistema complicado de replicar, sí, cierto, pero para que veamos que lo podemos llegar a entender, ¿no? Cómo es el funcionamiento de un gran problema que nos sorprende tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hemos reducido, ¿no? a ciertas cosas por matemáticas. Entonces, lo que va haciendo se va fundamentando, ¿no? En una minimización del arrepentimiento, y lo que va diciendo es, a ver, si hubiera optimizado este resultado, ¿cuánto habría ganado, ¿no? Entonces, lo que va buscando el algoritmo constantemente es, pues, esa cantidad de ganar siempre más, siempre más, siempre más. Entonces, lo que va haciendo es acumular esa experiencia, haciendo pues, procesos también de estadística, todo ese tipo de cosas, de tal manera que al final nos va a dar siempre un resultado el mejor. Entonces, cuando la máquina genera apuesta, es porque verdaderamente ya sabe que va a ganar, ¿vale? Casi siempre, ¿no? Salvo que el azar, que es una componente que está en el póker, favorezca mucho a los seres humanos, que eso estaría ahí, pero eso puede ser una de las 120.000 partidas que hemos visto, ¿no? Fijaros que va a ser muy difícil que le ganemos. Entonces, aspectos positivos que nos presenta la inteligencia artificial. Podemos optimizar resultados, avanzar rápidamente en investigación, automatización, hacer predicciones, ganar al póker, todo ese tipo de cosas. Aspectos negativos, se puede dar una cierta deshumanización, ¿no? Aumento de la desigualdad, porque si yo ahora tuviese que jugar al póker online, ya no lo haría ni de broma. Porque tengo un amigo que cuando estábamos en la universidad estudiando ingeniería, tú lo conoces, no voy a decir su nombre porque estás grabándonos aquí. O sea, algún día llega presidente del gobierno o algo de eso. Que se dedicaba a ganar los iPads de los sorteos. Era muy sencillo, solo es decir, los 20 primeros que respondan esta pregunta ganan el iPad, ¿no?
pues hizo un algoritmo de tal manera que cambiaba el reloj a su ordenador y mandaba la respuesta, aunque fuese 2 horas después, al segundo de publicarlo. Entonces, siempre ganaba 3 o 4 iPads, o las tablets, cuando empezaban con las tablets, ¿no? Entonces, él se dedicaba a regalar tablets a los amigos. Es decir, se puede dar una desigualdad si tú tienes la competencia, ¿no? Si tú tienes esa capacidad de realizar. Y luego la dependencia por falta de habilidades también, ¿no? Es decir, Joaquín puede ganarnos al póker a todos aunque no tengan ni idea. Porque si alguien se lo ha programado y está en su ordenador, no ganará el póker. Entonces no hace falta. Que es una ventaja, pero también es un inconveniente, ¿no? Porque no puede divertirse con nosotros. Entonces, esas cosas se dan, ¿no? En estos campos. Y por último, ¿qué puede aportar la Iglesia, ¿no? Como veis, es un sistema complejo donde hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Y entonces, ¿la Iglesia qué puede aportar, no? Hemos visto al principio la reflexión sobre la conciencia, ¿vale? Y la ética. Creo que eso es lo más importante que nosotros le podemos aportar a esta sociedad. Podemos decir, la Iglesia no tiene voz en nuestra sociedad o tal. En Italia han creado una comisión de expertos sobre inteligencia artificial y el gobierno ha puesto a un fraile, que es asesor del Papa, Roberto Paolini, no sé si recordar, ha puesto de presidente a un fraile que también es ingeniero y se dedica también pues, a esos aspectos, ¿no? Es decir, nosotros podemos aportar a la reflexión, ¿no? Es decir, ¿le podemos poner límites a la inteligencia artificial? ¿Cómo le vamos a poner los límites? ¿Cómo la vamos a programar? Os he dicho al principio que el que tiene la capacidad de pensar y de razonar y de poner aspectos filosóficos también tiene la capacidad, ¿no? de proponer. Entonces, nosotros en ese campo le podemos seguir enseñando y educando, ¿no? Como decía, esto es un niño que está empezando a andar y necesita educación. Entonces, en esa educación, la Iglesia tiene mucho que decirle a la sociedad actual y en concreto en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Para desarrollar una ética y valores integrales, ¿no? Es decir, un aspecto completo. El diálogo interdisciplinario, es decir, la Iglesia puede fomentar, ¿no? Ese diálogo entre los científicos. Yo creo que nosotros pues, no tenemos por qué ocultarnos, ¿no? El tema de la filosofía, la teología, el experto en ética, una reflexión crítica. Es decir, os he dicho, os he ido explicando, ¿no? El funcionamiento, pero también os he ido diciendo, mira, pero aquí perdemos esto, ¿no? Es decir, el darnos cuenta de que sí, que hay cosas muy buenas, pero también desde nuestra moral, pues ir poniendo como ciertos límites, ¿no? La promoción del bien común. Fijaros que en el equilibrio de Nash que hemos visto del póker, si hubieran colaborado, es verdad que habrían ido los dos al niño a la cárcel, pero habría sido muy sencillo, ¿no? Habría sido muy sencillo. Y luego pues el énfasis en la responsabilidad, la solidaridad, todos esos aspectos, ¿no? El carácter humanizador, ¿no? Que puede tener. ¿Esto puede ayudarnos a crecer como humanidad? Sí. ¿Puede llevarnos al lugar contrario? También. ¿De quién depende? De nosotros. Y decía al principio, no nos tenemos que asustar, ¿no? Es decir, el ser humano tiene capacidad para destruirse desde hace ya muchos años, ¿no? Y tenemos la amenaza atómica y otro tipo de amenazas. Es decir, y entonces, al final es que nos demos cuenta de que no es cuestión de que vivan unos y otros, ¿no? Sino decir, de que tenemos que crecer como sociedad. Pues ahí la Iglesia tiene ¿no? una palabra, ¿no? Y no podía terminar de otra manera que recordando pues, la fuente de nuestra vida, que es el Evangelio, ¿no? De qué nos servirá ganar el mundo entero si perdemos el alma, ¿no? O de qué nos servirá ganar siempre al póker si no tenemos amor, ¿no? Es decir, ese aspecto profundo de ser lo que tenemos que ser. Muchas gracias.